Martillos de Guerra, la iglesia de la ciudad, te presenta Plenitud. Plenitud, 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 plenitud. Con el pastor Víctor Palomo. Bienvenido a Plenitud, porque su vida es ahora. Buenísimas noches, mi hermano, mi hermana, qué dicha que usted está nuevamente con nosotros. Damos inicio a un programa más de Plenitud desde el Auditorio Martillos de Guerra. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia, ya sea que usted esté trabajando, que usted vaya en este momento para su casa, que nos vaya escuchando ahí en el carro o que ya usted esté en su casa. Saludos y muy buenas noches. Le damos la bienvenida también a nuestro pastor Víctor Palomo. Don Víctor, pastor, ¿cómo ha estado todo? ¿Todo bien? Me imagino que sí. Bendito sea el Señor, Neri, gracias a Dios, estamos bien. Estamos en un tiempo especial, estamos en un tiempo de muchísima reflexión, en un tiempo de muchísima enfoque hacia lo que Dios está preparando y nos está mostrando a través de la luz de su palabra. Amén, amén. Y hemos venido hablando, Neri, para ir entrando poco a poco en el tema, porque hay mucho que conversar esta noche y mucho que platicar y presentar en el aire. Hemos venido hablando desde hace 2 programas atrás sobre una referencia bíblica y que tiene que ver con la Pascua, con lo que se llama en nuestro occidente la Pascua y lo que la Biblia llama la fiesta del Pesach. Amén. Habíamos entendido hace aproximadamente 2 reuniones atrás, 2 programas atrás, que la fiesta del Pesach conmemora 3 eventos radicalmente importantes. El Pesach conmemora la salida del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. En el Pesach o la Pascua se conmemora la apertura del Mar Rojo. Amén, número 2, sí. Y en la Pascua se conmemora, así como quien dice, la joya de la corona, la muerte, pero sobre todo la resurrección de Jesucristo como un acto de soberanía, un golpe de autoridad en medio del reino de las tinieblas, y todo eso se conmemora en la fiesta de la Pascua o el Pesach. Nosotros comenzamos leyendo en el fundamento bíblico de Levítico capítulo 23. Sí. Pero entonces, luego de la Pascua, se abren otras 2 puertas espirituales o se abren otros 2 escenarios proféticos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Si usted nos viene escuchando por primera vez en el programa, está al aire. Estamos hablando de esto porque la Biblia habla en el libro de Levítico que estas son fiestas de Dios a las cuales debemos prestarle siempre muchísima atención. Y son fiestas interesantes porque aunque algunos creen que son fiestas judías, va mucho más allá de una fiesta judía. O sea, Jesucristo, para nosotros los cristianos, Jesucristo es ese camino, es esa verdad y esa vida. Y Él muere justamente en la celebración de una fiesta de la Pascua. Sí, sí, por lo tanto, es muy relevante para nosotros los cristianos prestar atención un momento a este concepto de lo que está sucediendo en el mapa profético y en el calendario bíblico, porque la Biblia tiene un calendario el cual está compuesto de aproximadamente 13 meses, Neri. En el calendario bíblico, la fiesta de la Pascua inicia en el mes de Nisan, igual o parecido a la palabra del auto, la marca Nissan, pero sin una S. La fiesta de la Pascua se da en el mes de Nisan, y en el año 2016, así como para ir comprendiendo un poco de por qué estamos hablando de esto, el mes de Nisan dio inicio el 9 de abril, ¿correcto? Y esa fiesta de la Pascua o toda esa unción que se desata a través de esta fiesta de la Pascua termina aproximadamente el 8 de mayo. Quiere decir que este programa de Plenitud le agarra a usted o le toma a usted y me toma a mí en el algor, en el momentum en que todavía esta fiesta está presente en el aire profético. Amén, amén. Y entonces es bueno reflexionar de algunas lecciones que están detrás de esta fiesta, Neri. Sí. El pueblo de Israel sale del cautiverio de Egipto y habíamos conversado con algunas personas en aquel programa, o habíamos dicho con todos los que nos escuchaban, que habíamos encontrado que la palabra Egipto es una palabra encriptada, sí, una palabra a la que se esconde algo más fuerte que simplemente un territorio llamado Egipto lleno de dioses y de faraones. Algo codificado, pastor. Era una palabra codificada, sí, que es esa parte encriptada,
Y que cuando nosotros le quitábamos a la palabra Egipto, porque detrás de las historias bíblicas, de toda la historia real bíblica, se esconde una lección eterna que tiene que ver con el perfeccionamiento y con la santificación de nuestra alma. Amén, amén. Porque al final de cuentas, Neri, si usted es cristiano, mi amigo, mi amiga, usted sabrá que la Biblia tiene que ver con el arrepentimiento, el mensaje bíblico tiene que ver con el arrepentimiento, el mensaje bíblico tiene que ver con la corrección de nuestros hechos, el mensaje bíblico tiene que ver con la santificación, apartarnos del mal, apartarnos de lo que nos contamina. Y entonces todo esto que estamos hablando actualmente tiene una relevancia en cada uno de esos pilares: el arrepentimiento, la corrección, la purificación, la santificación, todo eso con un fin. ¿Cuál fin, Neri? Tener nosotros una esencia, un espíritu que pueda conectarse con la presencia de Dios. Ser de alguna manera u otro ese canal o esa vasija que está lista para ser receptiva ante las bendiciones Amén. de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Y ahora bien, hace algunos años atrás, Neri, Importante, pastor, disculpe que lo interrumpa. Importante el título de este programa, porque le hemos titulado Camino hacia la promesa. Esto es un camino que vamos recorriendo poco a poco ahí para que la gente que nos escucha, bueno, lo tenga más claro, ¿verdad? Camino a la promesa. En algún momento habíamos titulado el programa Camino a la promesa, ya iríamos por el tercer capítulo. Y también hemos hablado, como quien dice, de manera linkeada, camino a las bendiciones. Amén. Y es muy importante esta palabra y este concepto de camino a las bendiciones. Y es muy importante, Neri, y todos los que nos escuchan, cristianos, cristianas, amigos, amigas, que les gusta estudiar la palabra de Dios, es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tengamos claro algunos detalles que no hemos tenido muy claro por muchos años, pero que los pasamos por encima de una manera muy efímera. De alguna manera u otra, los cristianos en la cultura cristiana no somos buenos para estudiar la Biblia. Somos buenos para leer la Biblia. Hay cristianos que han leído la Biblia de tapa a tapa, pero lo único que han hecho es memorizar versículos y no terminan de comprender los misterios bíblicos, o tal vez, en otra parte, peor, han comprendido misterios pero no terminan de obedecerlos. Y entonces tenemos dos grandes enemigos de la bendición, no de la salvación. Quiero aclarar esto, y esto lo voy a aclarar bajo un testimonio fuertísimo. Tenemos dos grandes enemigos de la bendición, no de la salvación. Uno de ellos es la ignorancia, y la otra es la desobediencia. Porque hay muchos cristianos que no conocen los principios bíblicos que producen bendición. Y hay otros que los conocen pero no los obedecen. Y entonces, a ver si me da tiempo para contar esta historia, Neri. ¿Cuánto tiempo disponemos en este bloque? Tenemos 3 minutos, pastor. Hace algunos años atrás tuve el privilegio de conocer al pastor Francisco Jamocó Ángel, pastor allá en Bogotá, Colombia. Y estando en un almuerzo con él y conversando con él, quienes conocen el testimonio de don Francisco saben que él hoy es un hombre bendecido por Dios, integralmente, familiarmente, de salud, de emociones, sentimientos. Tiene un ministerio bendecido, aprobado por Dios, un hombre que tiene las puertas del mundo abierto según el favor de la gracia de Jesucristo. Pero es un hombre que también materialmente vive pleno, porque la bendición es plena. Es familiar, es de salud, es emocional, es sentimental, es espiritual. Tengo la salvación, pero también tengo un equilibrio financiero o material. Pero no fue así siempre en la vida de este hombre. Quienes conocemos al doctor Francisco Jamocó y quienes le hemos tenido en algún momento en alguna conferencia y hemos escuchado de él el testimonio fuerte de su familia, hubo un tiempo donde ya él era cristiano, y él trabajaba para unos judíos en Colombia. Y cuenta don Francisco que en algún momento de su vida, estando él durmiendo en una recámara con su esposa y con sus 2 hijos a la luz apagada, él escucha a uno de sus hijos pegar gritos y llorar. Cuando él prende el bombillito raquítico que tiene en el cuartecito, una rata se está comiendo o está mordiendo los pies de uno de sus hijos, chiquitos. Uno como padre, vos sos padre, imagínate lo que puede sentir uno, claro. O sea, una rabia, una frustración, un colapso, o sea, mi fe, mi vida, Señor, te alabo, te bendigo, voy a la iglesia, me esfuerzo a ser un buen hombre. Pero ¿cómo es posible que una rata se esté comiendo a mi hijo? O sea, ni siquiera el hijo tal vez de un hombre que no tenga
temor de Dios vive en una condición de estas. Sí. Don Francisco siempre le presentaba el mensaje de salvación al judío, siempre trataba de hablarle de Cristo, hablarle de la cruz. Y en medio de aquella frustración que él está viviendo por aquella necesidad y escasez financiera que tiene, hay un momento donde él se topa con su jefe judío y dice que el judío le dijo unas palabras que quebraron su manera de pensar y lo retaron. Lejos de sentirse ofendido, se sintió retado. Y el judío le dijo: a ustedes los cristianos se les ha revelado el mensaje de la cruz, por eso son salvos. Pero a nosotros los judíos se nos revelaron los principios bíblicos, por eso somos financieramente bendecidos. A ver, ¿qué quiere decir? Le dice don Francisco. Y le dice: ustedes los cristianos no estudian la Biblia, solo la leen, se la memorizan y le dan interpretaciones. Es diferente interpretar un versículo bíblico que estudiar un versículo bíblico. El que interpreta un versículo bíblico acomoda el versículo a la necesidad que está pasando. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aquí le doy una aplicación: el Señor nunca me va a dejar solo, el Señor nunca me va a abandonar, el Señor nunca me va a dejar solo, el Señor no me va a quitar, el Señor va a guardarme. Pero no termino de entenderlo, no termino de estudiar por qué estoy solo, por qué estoy escaso, por qué estoy enfermo, por qué no tengo. Solamente tomé el versículo como una curita, como un sedante, para ponérmelo en mi alma, para ponérmelo en mi espíritu y decir: Señor, muchas veces he dicho esto. Hay gente que llora lágrimas amargas en el altar, adorando y alabando a Dios. Señor, sácame de esta prueba. Pero la prueba en la que están metidos llorando lágrimas amargas es porque ella se metió con un querido en la universidad, se enredó con un hombre casado, se le hicieron unos problemas grandísimos en su familia, se le enredaron los mecates y hoy está pasando una prueba difícil y termina en el altar llorando lágrimas amargas. Señor, sácame de esta prueba. Entonces ahí aplico: Jehová mi pastor y nada me faltará, confortará mi alma, confórtame hoy. Pero no termino de estudiar versículos claves en mi vida. Y entonces lo que este judío le dice a don Francisco Jamocó es: a ustedes se les reveló el mensaje de la cruz del Calvario, por eso son salvos. Pero ustedes no estudian la Biblia. Y como no estudian la Biblia, no se les ha revelado los principios de prosperidad, de bendición, de estabilidad familiar, de estabilidad emocional. Y eso es lo que nosotros los judíos sí tenemos. Don Francisco, para terminar, Neri, con esta sección, se sintió tan retado y dijo: Señor, yo no puedo seguir siendo un cristiano de este nivel. Yo no puedo seguir siendo el cristiano que a veces pregunta: ¿alguno ha escuchado alguna vez en la Biblia dónde dice tal cosa? Y al más de uno dice: sí, yo lo he escuchado. ¿Dónde? No sé, por ahí está. Pero no tenemos ni siquiera claro en dónde está ese versículo bíblico. Y de eso queremos hablar hoy en su programa Plenitud. Estamos destapando la Biblia, estamos estudiándola, estamos buscando los principios bíblicos. Queremos abandonar la cautividad de Egipto, desde todo sentido de la palabra, emocional, sentimental, espiritual, hasta la cautividad financiera y económica. Así que mi amigo, mi amiga, no se separe de su programa Plenitud. Esto está dando inicio y esto se pondrá cada día o cada momento mejor. Qué tremendo. Bueno, ya casi regresamos. Vamos a música acá en Plenitud, porque su vida es ahora. Plenitud. Ya volvemos con Plenitud
porque tu vida es ahora. Plenitud. Continuamos con Plenitud, porque tu vida es ahora. En tu presencia existe plenitud de gozo. Mis labios cuentan tus grandezas y te alaban. Continuamos con su programa Plenitud, porque su vida es ahora, acá en Unción Radio. Pastor, qué importante este principio que usted mencionó en el bloque pasado acerca de lo que es la ignorancia y bueno, seguido lo que es la desobediencia. Dos puntos importantes ahí. Y también le iba a mencionar que es importantísimo saber que muchas veces tomamos la palabra para ponernos curitas en nuestra alma, para sentirnos bien en ese momento de dificultad. Para apaciguar la cabezonada. Sí, para uno sentirse bien, no sé, un remedio como cuando emocional. Como cuando uno se come una palangana de chicharrones y hace una mezcla de mantecas y de ácidos, más o menos, y de gaseosas, y llega a la casa buscando una cura que le apacigüe la cabezonada. Que se lo quite, sí. Muchas veces somos así. Y hermano, es tremendo porque para terminar de dar forma al testimonio que don Francisco me contaba en su ocasión y que para mí fue sumamente relevante porque siempre he sido un hombre buscador de verdades en la palabra de Dios. Y cuando escuché ese testimonio, pues fue como un combustible para mi motivación de seguir estudiando la palabra, no interpretarla, estudiarla. Sí. Buscar verdades ahí, pero no solamente ser un buscador de verdades, sino tener un aplicador de principios. Porque entonces al final de cuentas, hoy tenemos otro grupo de cristianos que no terminan de crecer. ¿Por qué? Hay un grupo que no crece porque, hermano, hay una vagabundería espiritual en el cristianismo. No queremos leer la Biblia para empezar por leerla. No queremos estudiarla, menos, porque para estudiar la Biblia hay que invertir dinero, comprar herramientas. Eso le iba a preguntar, pastor, que un día podríamos hacer un programa específico en cómo realmente puedo empezar a estudiar la Biblia. Porque una cosa es, como estamos mencionando, leer, y otra cosa es estudiar. Y a la hora de estudiar hay que invertir en libros, hay que invertir en información, hay que invertir en muchas otras cosas más que nos lleven a esa luz. Claro, hermano, por eso la mayoría de cristianos lo que tienen en su casa es una Biblia, porque lo que hacen es de vez en cuando leer la Biblia, leerla, darle una aplicación. No, mira, amiga, no te sientas mal, porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mira, amigo, no te sientas mal, porque la Biblia dice. Pero lo que pasamos mandando son versiculitos bíblicos a nivel de pampanito, hermano. Entonces, no queremos estudiar la Biblia porque, claro, Neri, hay que invertir, hay que comprar materiales, hay que, muchas veces, Neri, mire, vea qué tremendo esto, hermano. Usted va donde un abogado a pedir una asesoría y le cobran 25,000 pesos. De una vez. Usted va donde un asesor financiero para que le dé una asesoría y te cobra $100 la hora. Así usted barato. va donde un doctor a una consulta. ¿Cuánto anda una consulta ahorita? 30,000, 40,000. Por ahí anda la cosa. Dependiendo de lo Pero que usted conoce a alguien, un maestro de la palabra, y usted quiere ir a que le enseñen los principios que mueven el universo y no quiere poner ni 1,000 pesos. Ese es el nivel de deshonra en el que hemos llegado al nivel de la palabra, hermano. O sea, hoy vale más un título, sin que me lo interprete, en algún momento el cristiano ha visualizado más un título académico que la sabiduría de Dios. Porque entonces hoy lo que es divino, lo que es esencial en mi vida, está devaluado. Sí, no, y si nos cobran, ya distorsionamos de que aquí, que allá, montones de comentarios que se pueden dar, ¿verdad? De que lo hacen así como los evangelicoides hacen lo que tienen que hacer. Pero hermano, parte entonces de la que tiene el pueblo de Dios sujeto a esa esclavitud de Egipto, a esa necesidad, porque Faraón ciertamente les tenía ciertas comodidades, como ya estudiamos en el programa pasado, pero también Faraón los tenía oprimidos, los tenía cautivos, los tenía amarrados, los tenía sujetos a, de alguna manera u otra, hay cristianos que están en esa opresión, son salvos, porque la Biblia es clara en decir, los hijos de Israel eran en aquel momento, bajo esa figura metafórica, los hijos de Israel, hijos de Dios. Sí, lo eran. Pero ¿dónde vivían, Neri? En Egipto. Sí, entonces, hoy hay un montón de cristianos que son hijos de Dios, pero están esclavos de la escasez, esclavos de la depresión, esclavos de la amargura, siguen esclavos del resentimiento. Espérese, hermano, que este programa se va a poner mejor. Todos esos personajes que le acabo de decir son opresores que viven en Egipto. Y hay muchos cristianos que viven amarrados ahí. ¿Por qué? Número uno, por la ignorancia. ¿Sí? La ignorancia es el opio de un pueblo.
Y no me voy a meter en el tema, solo voy a hacer un paréntesis para dejarla picando y alborotar el panal. Pero mucho gobernador gobierna en muchos países de Latinoamérica porque en un país de ciegos el tuerto es rey. Sí. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros como ciudadanos, no nos informamos ni nos formamos, automáticamente estamos cediendo el poder a aquellos que tienen un poquito más de información. Cierro el paréntesis y me voy por la punta derecha. Pero el segundo problema más grande que tenemos en la iglesia, Neri, muchas veces no es la falta de enseñanza o la falta de información, es la obediencia. Porque entonces vamos a un estudio bíblico, escuchamos al maestro, al profeta, al pastor, al apóstol, a quien usted quiera escuchar, al siervo de Dios, dando una palabra en las que muchas veces uno dice, wow, qué palabra, qué tremendo. Eso es verdad, pero salgo del templo, salgo de la reunión, salgo del estudio bíblico y no aplico ni N de lo que me enseñaron. Sí. Hermano, mire, este judío le decía a Francisco Jamocó, es que ustedes no conocen los principios bíblicos, por eso no tienen una prosperidad, por eso no tienen un equilibrio familiar. Cuando los judíos hablan, o este judío habla de los principios bíblicos, él no habla solo de los principios bíblicos de hacer dinero, habla de los principios bíblicos para tener una familia conforme al orden divino, sí. Habla de los principios bíblicos para criar a tus hijos conforme al diseño divino, habla de los principios bíblicos que están en la palabra para ser un empresario de éxito según los diseños divinos. Entonces, no está hablando solo de hacer dinero, porque la gente piensa que en el asunto de los judíos lo más importante es hacer dinero, cuando sí. No es lo más importante. Ellos buscan un equilibrio, una plenitud, un equilibrio emocional, sentimental, espiritual. Ciertamente muchos de ellos no se les ha revelado Cristo, la parte que él dice, a ustedes se les reveló la cruz, pero no la palabra. Sí. Ahora, ¿cuál es lo que pasa? Que los judíos estudian la palabra, pero la obedecen. Sí, exacto. Hermano, mire, esto que voy a decir le va a levantar roncha a un montón de evangélicos. Los judíos hasta el día de hoy siguen diezmando. Sí. Para los judíos el asunto del diezmo nunca fue un problema. El judío hasta el día de hoy, vaya, si no me cree, aquí en San José de Costa Rica hay una sinagoga, ahí hay un rabino, ahí hay un sanedrín, ahí hay todo un sistema de gobierno. Sí, sí. Vaya, pregúnteles a ellos. Aquí se traen los diezmos, los judíos traen los diezmos y le van a decir, sí señor, aquí se traen los diezmos. Sí. ¿Sí? Ellos siguen diezmando, ellos obedecen la ley del diezmo, pero mucho cristiano evangélico tiene una poesía en la cabeza que es tan peligrosa, Neri, porque mucho cristiano evangélico anda buscando nombres hebreos en la Biblia para ponerle a la venta de carnicería, a la venta de carne, a la venta de confitas, a la venta de galletas, a la venta de ferretería. La ferretería se llama El Shaddai. La ferretería se llama Jehová Jireh, tienda Jehová Jireh, Jehová prosperará. Y el bendito empresario se come los diezmos, varón. Entonces, ¿para qué le sirve un nombre mágico cuando yo me estoy quebrantando los principios del universo? Sí. Eso es lo que buscamos muchas veces. Hermano, eso es como que yo en el pecho me ponga que yo soy Superman y me vaya a brincar desde un edificio de 3 pisos. Tirar, sí. O sea, el nombre de nada me sirve cuando quebranto un principio. En este caso, la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar porque es atraído bajo la ley de la atracción de la tierra. ¿Sí? Entonces, hay un montón de evangélicos con nombres evangélicos de sus negocios, de sus proyectos, quebrando principios espirituales. Entonces, esa desobediencia es mucho más que la revelación. Y es ahí, Neri, donde necesitamos entrar en programas como estos, donde no me interpreten la palabra, donde me digan qué es lo que está pasando y qué es lo que está viviendo. Amén. Es aquí, queridos pastores, líderes espirituales, donde necesitamos sentarnos. Sí, hay un culto donde usted va a trabajar bajo el movimiento de la interpretación y sobre eso va a traer una administración. Pero hay reuniones en nuestras iglesias que tienen que ser reuniones de estudio bíblico, donde no se interprete la palabra, donde se estudia la palabra de Dios. Sí. Ahora bien, ¿cuál es el punto de todo lo que venimos hablando, Neri? Que estamos en un estudio bíblico acerca de un tiempo profético en el que estamos viviendo. Amén. El 14 de Nisan, según Levítico capítulo 23, versículo 5, es el primer mes. 14 de Nisan es el mes donde el pueblo sale del cautiverio. El 14 de Nisan, mi querido Neri, sucedió en nuestra época actual, en el tiempo del 2016, el 22 de abril. A partir de ahí estamos en tiempos proféticos, Neri. En este momento todavía estamos en tiempos proféticos, porque déjame decirte algo, amado y amada que me escucha, Neri, y todos los que están escuchando en esta oficina. Después de la salida del pueblo de Egipto, y habíamos entendido que Egipto significaba ego, quitándole la I, la P y la T, era una palabra encriptada, codificada, que significa ego, el poder del ego, mucho más fuerte que el poder del pecado, porque el pecado nace del ego. Amén. ¿Sí?
El ego es cuando a mí no me importa la espiritualidad, cuando a mí no me importa mi relación con Dios, cuando a mí no me importa lo que piense Dios ni piensen los vecinos, y a partir de ahí comienzo a practicar una serie de prácticas que muchas de ellas terminan siendo pecado. El pecado nace del ego del hombre. El mayor enemigo del hombre después de Satanás es el ego. ¿Sí? Y todos tenemos un algo de ego. Y entonces este estudio bíblico lo que está pretendiendo revelarnos es: ¿cuál es mi mayor opresor después del enemigo? ¿Quiénes son los peones del diablo? ¿Era Faraón un hombre influenciado por el poder satánico? Sí. ¿Es el ego un faraón influenciado por el poder satánico? También. En mi vida. Sí. El ego podría convertirse en mi más grande opresor. Pero a la luz de la palabra yo puedo conocer cuál es mi mapa actual, pero sobre todo puedo conocer cómo trabajar para agarrar ese ego y subyugarlo en mi vida y ser yo cabeza y no cola. Amén, amén, amén. Entonces, para terminar este segundo bloque, cuando ellos salen de Egipto, vamos a ubicarnos en aquel momento, en aquel contexto, para luego traerlo a la iglesia moderna y al Nuevo Testamento. Para que usted vea, mi querido amigo, cómo el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento no se contradicen, sino que más bien se apoyan uno del otro. Cuando ellos salen de Egipto, usted lee conmigo Levítico capítulo 23, Neri, y versículo 15. Levítico capítulo 23, versículo 15. Dice: y contaréis desde el día, paréntesis, en que saliste de Egipto. Y contaréis desde el día en que saliste de Egipto al día siguiente, que es un día de reposo para los judíos, Shabbat. Desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, o sea el Homer, contaréis 7 semanas cumplidas, o sea 49 días. 7 semanas, 49 días. Hasta el día siguiente, o sea, hasta el día 50, que también será día de reposo, contaréis 50 días. Entonces se vendrá la fiesta del grano nuevo. ¿Qué significa todo este juego de palabras? Vamos por parte. Tiempo. Podríamos pasar al otro bloque, pastor. Así que mi querido amigo, mi amiga, no se separe, busque Biblia. En el tercer bloque comenzaremos leyendo donde terminamos y comenzaremos a descodificar un mapa que le partirá la vida a la mitad. Porque tú eres mi pastor, nada me faltará. En tus delicados pastos me harás descansar. Y me ungirás y bendecirás, mi corazón se alegra en ti, oh majestuoso Dios. Oh poderoso Dios. Por tus caminos me conduces y me guías. Tú has cambiado todo mi lamento en baile. Hasta los cielos llegan tus misericordias. Por eso, mi Dios, tú eres la gloria mía. Tú permaneces siempre, tú juzgas con justicia. Tú mi refugio y mi fortaleza. En ti está mi confianza, mi manantial de vida. Tú eres el gozo que llena mi alma. Porque tú eres mi pastor, nada me faltará. En tus delicados pastos me harás descansar. Y me ungirás y bendecirás, mi corazón se alegra en ti, oh majestuoso Dios. Porque tú eres mi pastor, nada me faltará. En tus
Ya volvemos con Plenitud, porque tu vida es ahora. Plenitud. Continuamos con Plenitud, porque tu vida es ahora. Estás en cada rincón, vigilas de sol a sol. Este es su programa Plenitud, acá en Unción Radio, la radio de la familia. Y bueno, seguimos con este estudio y como título lo tenemos Camino hacia la promesa, camino hacia las bendiciones. Pastor, estamos en Levítico 23, versículo 15, para seguir con lo que dejamos pendiente ahí en el bloque pasado. Pastor. Porque entonces a partir de que ellos salen de Egipto, ¿hacia dónde van caminando, Neri? Hacia la tierra prometida. A partir de que salen de Egipto, comienzan un peregrinaje hacia sus promesas o hacia sus bendiciones. Listo. Entonces, vea qué tremendo este juego espiritual. El día que yo llego a Cristo, los cristianos dicen, salí de Egipto. Entonces, ya salí de Egipto, ya salí de la opresión del pecado, ya salí de la muerte eterna en la que estaba, ya recibí a Cristo. En ese momento que recibí a Cristo, que se me reveló la cruz del Calvario y pasé de muerte eterna a vida eterna, entonces, ahora, ¿cuál es el propósito de la vida cristiana? Caminar hacia las promesas. Quiere decir que las promesas no están al pie de la cruz, ni las bendiciones están al pie de la cruz. Que la cruz lo que me da a mi vida es ciertamente una gran bendición, quizá la mayor de todas, sí, la salvación amén. Y la vida eterna. ¿Pero era la única? No es la única. Esto no se acaba el día que yo tomo a Jesús como mi Salvador. A partir de ahí yo comienzo un peregrinaje donde necesito ver la victoria en mi familia, con mis hijos, en el matrimonio, con las emociones, con los sentimientos. ¿Cuánta gente llegó a la cruz del Calvario resentida, Neri, y tomó a Cristo y aceptó a Jesús y fue salva esa noche? ¿Se fue el resentimiento? No se fue. No. Hay gente que tomó a Cristo amargada. Llegó la salvación, pero 20 años después siguen amargados. Sí. Porque no lograron comprender cuál es el camino para lograrse quitar ese parásito de la amargura. Pastor, eso le iba a decir, que muchos llegamos a Cristo, pero tal vez no empezamos ese camino, pensamos que ya llegamos al final y más bien empezamos a caminar. Hay que empezar a caminar. Muchos llegan pero no empiezan a caminar, se quedaron ahí. Se quedaron dando vuelta al pie de la cruz, hermano. Cuando ni siquiera eso, hermano. Jesús lo crucifican un viernes y a las 6 de la tarde la cruz está vacía. Sí. Hay muchos que se quedaron dando vuelta en una cruz que ya no tenía ningún propósito. O sea, la cruz cumplió un propósito. Cumplió. Una vez que Cristo muere en la cruz ya no tiene ningún significado. Listo, es un mensaje eterno, espiritual y profético. Pero físicamente, a ver si me doy a entender, desde que el momento que a Jesús lo bajan de ahí y Él resucita de la tumba y Él se sienta en lugares celestiales con autoridad, aquel monte del Gólgota, aquella calavera, perdió su propósito. Ya no servía para nada. Ya se había cumplido. ¿Sí? Entonces, hay muchos cristianos que espiritualmente hablando se quedaron dando vuelta ahí, en ese monte de la calavera, y no han entendido que había que moverse. Sí. Que había que ir, que la cruz era solo una etapa de su vida cristiana. Y para eso es este tipo de programa, pastor, porque muchos tal vez no contaron con la ayuda de un maestro, se me fue la palabra, pastor. Un mentor, que le dijeran, tenés que empezar a caminar por acá. Claro. Entonces, en Levítico 23 nos damos cuenta que ellos salen de Egipto. Sí. Y a partir de ahí comienzan un peregrinaje de 50 días. Y ese peregrinaje los va a terminar llevando al monte Sinaí. 50 días después de la salida de Egipto, ellos van a terminar llegando al monte Sinaí. En ese peregrinaje, durante ese peregrinaje de 49 días más uno, esos 49 días son conocidos en la Biblia como la cuenta del Homer. Ok. Esos 49 días entre que salí de Egipto y llegué al monte Sinaí, esos 49 días son conocidos en la Biblia como la cuenta del Homer. Que es donde nos encontramos en estos momentos, pastor. Es lo que nos está cobijando bajo los tiempos paralelos.
bíblico, en ese tiempo paralelo bíblico, ¿verdad? Porque en el tiempo espiritual, en este momento, hace 3200 años aproximadamente, 20 años menos, 20 años más, pero más o menos hace 3200 años, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, si fuese hoy, hace 3200 años, ellos ahorita estuvieran caminando por el desierto. Estuvieran caminando, sí. Para que usted más o menos vea el contexto, lo que queremos armar con este programa. Eso quiere decir que tenemos un tiempo paralelo en el mundo profético, en el mundo espiritual. Quiere decir que el Espíritu Santo nos quiere revelar algo a través de lo que está sucediendo. Sí. Pero a veces no tenemos tanto tiempo para escuchar estas revelaciones porque estoy tan ocupado que no tengo tiempo para escuchar los principios divinos. Sí. Entonces, hace 3200 años el Señor les dice: salidos de Egipto, caminen hacia el monte Sinaí. Hacia allá tienen que ir. Y cuenten 49 días más uno. Durante los 49 días, léalo, Levítico 23, 15 y 16. Durante esos 49 días, ustedes me van a traer, durante cada 7 días, me van a traer una ofrenda que se llama la ofrenda del Homer. El Homer es la cebada, 1300 gramos de cebada. Eso es el Homer, Neri. Ok. 1300 gramos de la cebada, del trigo ¿verdad? De peso, de grano. Es bien interesante, Neri, que Dios haya enviado al pueblo a medir un periodo de tiempo con un elemento de peso. Durante 49 días, cada 7 días me traerán una ofrenda de Homer, de trigo, de cebada. Cada 7 días. Sí. Ok. Traerán una ofrenda de eso. O sea, durante la semana, ustedes me van a guardar un poquitico de trigo a mí. Okay. Y cada 7 días, ustedes me van a traer 1300 gramos de ese trigo como una ofrenda. Ok. Para que sea presentada delante de Dios. Entonces, Dios está midiendo el tiempo del peregrinaje, a través de una medida de peso. En este caso es el Homer. El Homer. Ajá. Y era de trigo. Y es bien interesante, Neri, porque en este aspecto... Hay que ir anotando detalles ahí, pastor. Hermano, es importante. Lo que se utiliza como la medida que se lleva al trigo. Era un trigo. Y entonces es bien interesante porque durante estos 49 días ellos no iban a ser medidos por el tiempo, sino que iban a ser medidos por el peso. Ahora bien, me voy a adelantar a algo para levantar un poco de expectativa acá. Y es que voy despacio porque quiero que los oyentes vayan prestando atención a cada elemento, como vos decís que estoy hablando, porque de repente para mí todo lo que estoy hablando es natural, es algo que manejo de hace unos 10, 12, 15 años, pero tal vez porque para mí es natural, pienso que todo el mundo maneja los vocabularios, los idiomas, los lenguajes, y tal vez no, pero por eso voy despacio. De la salida de Egipto a la llegada del monte Sinaí, ¿qué sucede, Neri? ¿Qué sucede en el monte Sinaí 50 días después de que ellos salen de Egipto? Según la Biblia. ¿Qué sucede en el monte Sinaí 50 días después de que ellos salen de Egipto? Sucede un evento poderosísimo, Neri. Y lo que sucede es que, estando ellos en el monte Sinaí, Dios les entrega los 10 mandamientos. Amén. Sí. Y le dicta a Moisés lo que vendría a ser el fundamento de la palabra divina. Dios le entrega en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto, les entrega el poder más grande que hay en el cielo. ¿Cuál es el poder más grande que hay en el cielo, Neri? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Y es 50 días después que Él les va a dar la llave que abrirá toda puerta para todas las bendiciones que usted ocupe en la vida. Pero ellos no podían, o ellos no se hacían merecedores de recibir esa llave
si no pasaban los 50 días de peregrinaje. Fuerte. Sí. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de bendición. Ahora bien, lo voy a llevar al Nuevo Testamento solamente para levantar todavía mucho más la expectativa y seguir trabajando en el fundamento que estamos trabajando. Amén, Jesús amén. muere el mismo día que el pueblo de Egipto, que el pueblo de Israel sale de Egipto. Jesús muere un 14 de Nisan. Y 50 días después de que Jesús muere, ¿qué sucedió en el aposento alto? El día de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo. Llegada del Espíritu Santo. Lo mismo que está sucediendo en Levítico 23 es lo mismo que está sucediendo en los evangelios Marcos, Mateo, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Es la misma historia tomando una vida en el Espíritu para darle una potencia diferente. Es un paralelo, sí. Un paralelo. Dios se mueve, oiga esto, Neri, a través de sus diseños. Y la salida del pueblo de Israel de Egipto era un diseño divino por el cual Dios introduce el más grande regalo a la humanidad, Jesucristo. Y por donde Dios introduce el más grande poder dado a la iglesia, el Espíritu Santo. Pero ¿qué usa Dios para traer la más grande bendición del cielo a la tierra? Un diseño. ¿Cuál diseño? La fiesta del Pesach. Sí. El diseño de los 50 días. El diseño de su palabra. Ahora bien, si Dios hace 2000 años usó el diseño de las fiestas para traer a Jesús y para traer el Espíritu Santo, ¿usted cree que ese diseño se anuló hoy para traer las bendiciones a mi casa? Esa sería la pregunta que podríamos hacernos, pastor. Hermano, no se pudo haber anulado, porque en Levítico 23 dice, y estas fiestas solemnes serán para toda la vida. Amén. Por lo tanto, cada vez que se abre este tiempo de fiestas de Dios, Dios está abriendo un umbral entre el cielo y la tierra. Y no se me escandalice, evangélico, la Biblia dice, no se me escandalice, cristiano, la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 28, que Jacob iba huyendo y el cielo se le abrió. ¿No es eso un umbral? ¿Qué es la palabra umbral? Sí, es una puerta. Sí, totalmente, sí. ¿Sí? Y el cielo se le abrió y una escalera bajaba y ángeles subían y ángeles bajaban. Eso lo leemos y no nos asusta, pero sale alguien diciendo un umbral espiritual y le ponen la cruz en la frente. Sí, totalmente. Entonces, cada vez que estas fiestas calzan en el tiempo, lo que se está alineando es el tiempo de los hombres con el tiempo divino para prepararnos a una nueva visitación. Y dice, pastor, el versículo 4 de Levítico 23, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Estamos en el tiempo o no estamos en el tiempo? On time. Estamos en el tiempo, pastor. Perfecto, ya casi regresamos. Esto es Plenitud porque se puso más bueno y bueno, nos queda un bloque nada más. Plenitud. This is how we worship. This is how we give praise. This is how we honor the one who's above all names. This is how we show love to the one who is called love. This is how we worship. This is how we worship. Ya volvemos con Plenitud, porque tu vida es ahora. Plenitud. Continuamos con Plenitud, porque tu vida es ahora. Continuamos con Plenitud. No sé, pastor, yo creo que hay que pedir como 2 horas más por acá en unción. Hay que llamar a don Luis ahí y decirle que nos dé más tiempito. Pero, pastor, bueno, continuamos. Entonces, es importante, pastor, recalcar, porque como hablábamos al principio, mucho cristiano tal vez dirá, bueno, pero es que esas fiestas son solamente para los judíos, pero ya vimos en base a la palabra de Dios que dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Claro. Entonces, tal vez algunos dicen, ok, bueno, son las fiestas de Dios. Yo
yo voy a celebrar esas fiestas también, pero nosotros como cristianos en este tiempo, porque ya vimos que estamos bajo ese manto de tiempo profético espiritual, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro papel ahorita, pastor? Hermano, muy bonito la pregunta, y es el mismo papel que jugó la fiesta para los judíos en el desierto. El mismo papel. Ellos en Egipto eran esclavos de su propio ego. Ellos caen a Egipto desde los días de Abraham. Se entiende bajo los historiadores judíos que desde los días de Abraham, el pueblo, Abraham sabía y los patriarcas sabían que la nación judía entraría en un exilio y en un cautiverio. Eso lo entienden todos los historiadores judíos, saben, así como hay historiadores romanos, y los cristianos defendemos a Josefo como un gran historiador de la era cristiana, Sí. ¿verdad? Pero a veces no queremos escuchar de los historiadores judíos, que paralelamente es lo mismo o quizás mejor, porque nadie conoce mejor su historia que el de su propio pueblo. Claro, sí. Y entonces los historiadores judíos dicen que desde los días de Abraham ellos sabían que iban a caer en un exilio y en un cautiverio. ¿Producto de qué? Abraham, Isaac, Jacobo, ya ellos sabían que el pueblo y la nación que se levantaría caería en un cautiverio y en un exilio, producto del alejamiento que sufrirían de ellos y la relación con Dios. ¿Cuándo termina de alejarse la nación judía del Dios de sus padres? Cuando entran en la era de José. Y estando en la era de José, donde tienen todo lo que ocupan, bajo todas las comodidades, ellos comienzan a alejarse de las prácticas que honraban a Dios. La abundancia y la comodidad tienen como tendencia en los corazones flojos alejarlos de Dios. Qué tremendo, pastor. Fuerte, ¿verdad? Sí, porque es una característica que existió y existe. Por eso le digo, la pregunta que usted me hace es, ¿qué debemos hacer los cristianos en esta fiesta? Lo mismo que tuvieron que hacer los hijos de Israel en aquella otra. Ya le voy a explicar por qué, si me da tiempo el programa. Porque ellos caen cautivos a Egipto producto de su ego. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones del ego se llama independencia. Oiga esto, hay una palabra que se llama autonomía, Neri. Sí. Y hay otra palabra que se llama independencia. La autonomía es alguien que tiene un gobierno propio, pero que depende de leyes del país, depende de las leyes sociales, depende de leyes políticas, depende de guardar principios. O sea, alguien autónomo es alguien que ciertamente dirige su vida según códigos que ha aprendido, pero no según lo que le da la gana. Por eso mucha gente a veces le pregunta a ciertos pastores, ¿y usted qué? Depende, ¿está bajo cobertura de alguna iglesia o es independiente? Esa palabra independiente raya con un término casi satánico. Porque independiente significa que no depende de nadie. Sí. Ni siquiera de Dios. Usted es un rebelde entonces. Correcto. El principio de la anarquía en este mundo se llama independencia. Sí. Correcto. Y entonces, la abundancia y la prosperidad tienden a que la persona se vuelva independiente. Cuando yo tengo las cuentas llenas, cuando el negocio está prosperando, cuando me puedo comprar el carro que quiero, no el que necesito, el que quiero, y ando bien, la persona dice, ¿y yo por qué tengo que matarme tanto congregándome si yo estoy bien? ¿Y yo por qué tengo que matarme tanto ofrendando y haciendo y deshaciendo si yo estoy bien? No, que se maten los que ocupen, ¿verdad? Cuando uno anda bien, todo está bien, la familia está bien, ¿sí? Hay gente que solo ora e intercede cuando tiene problemas en la casa. Entonces, hermano, hay un momento donde la nación judía metida o sumergida bajo el gobierno de José, donde el faraón reconocía a José y reconocía a los judíos como la fuente de su bendición, los pone en un pedestal donde lo tienen todo. Y teniéndolo todo, ellos dejaron de ir a orar, dejaron de hacer ayunos, dejaron de depender de Dios. Totalmente. Ya no necesitaban a Dios. Faraón se los estaba dando todo. Ellos empoderaron a Faraón en lugar del Dios que los sacó desde que sale Abraham desde la tierra de los caldeos. Ellos se olvidan, o sea, saben que ahí está Dios. No es que uno se vuelve un pecador adicto. Lo que sucede es que te vas olvidando y vas dejando la dependencia. Y Sí, aquello, hay esa separación. hermano, y la independencia
es hija del ego. Yo no ocupo a nadie. Yo estoy bien así. ¿No es ego eso? Sí. Sí, pero soy independiente. Esa independencia llevó al pueblo al cautiverio. Muchas veces nosotros, y ahorita te lo voy a enseñar, Neri, el tiempo se nos acabó. Pero muchas veces nosotros como cristianos, en medio de los pequeños días buenos que tenemos, los pequeños meses buenos que tenemos, comenzamos a crear independencia de la presencia de Dios. Y eso nos va llevando cada día a un exilio y a un cautiverio. Y un día nos dimos cuenta que somos cautivos de un pecado, que somos cautivos de una deuda, cautivos de un problema, cautivos de una situación, y es donde pegamos el grito al cielo: Señor, ayúdame. Señor, quebré el negocio, quiero un negocio nuevo. Pero ¿cómo te va a dar Dios un negocio nuevo cuando tu ego no sabe manejar ni siquiera 10,000 pesos en la bolsa? ¿Cómo quieres un negocio que te genere 5 millones de colones si cuando tenías 100,000 pesos te volviste prepotente, soberbio, orgulloso, maltratador? Sí. ¿Cómo quieres 5 millones en la bolsa si no supiste manejar ni siquiera 50,000? Si con 50,000 pesos se le volcó el bote, comenzó a darse a la toma de alcohol, comenzó a tener negocios de vida complicados, comenzó a vender los principios familiares. O sea, hoy quiero que Dios me restaure un negocio a 5 millones cuando el que tuve, que me generaba 1, ni siquiera pude manejarlo porque mi ego no me permitió manejarlo. Por lo tanto, Dios dice: yo les voy a entregar el tesoro más grande del mundo, del universo, la palabra. Yo les voy a entregar el tesoro más grande del cielo, el Espíritu Santo. Pero para que ustedes sean merecedores de esa bendición, necesitan purificar, depurar su vida a través del peregrinaje. ¿Por qué la ofrenda era un homer? Porque era una ofrenda de peso. Muy sencillo. Porque la segunda fiesta que se realiza es la fiesta de los panes sin levadura. Cuando Jesús muere, Jesús realiza el viernes 14 de Nisan, la fiesta de la Pascua, el sacrificio del Cordero. ¿Sí? Pero la fiesta del sábado siguiente, cuando Jesús muere, esa fiesta se conoce en Levítico 23 como la fiesta de los panes sin levadura, que está Jesús en la tumba enterrado ese sábado y su cuerpo está sin alma, pan sin levadura. La levadura es lo que le da vida al pan, al trigo. La levadura es la que le da vida al trigo. Pero Cristo está en ese momento en la tumba como un pan sin levadura. Sí. Ahora bien, cuando Cristo resucita, listo, Él resucita bajo una divinidad y bajo una sobrenaturalidad. El pueblo sale de Egipto, pero a partir de ahí Dios le pide 7 ofrendas de homer, de trigo sin levadura. Trigo sin levadura. ¿Qué representa la levadura en el pan, Neri? El ego. El ego. ¿Qué es lo que Dios está tratando con ellos en esos 50 días? El ego. El ego. Es cuando Jesús le dice a los discípulos en el Nuevo Testamento, pero no solo a ellos. Cuando usted lee el libro de Corintios, dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas. Y a todos los mandó y les dijo: vayan y se esperan en el aposento alto hasta que venga sobre ustedes la promesa. Podríamos decir que por lo menos 500 personas, aunque la Biblia es clara en el libro de Corintios en decir que más de 500 personas Jesús se le apareció. Pero digamos que 500 personas fueron convocadas al aposento alto a esperar la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó, ¿cuántas habían en el aposento alto, Neri? 120. 120 nada más. ¿Qué pasó con las otras 380? Se fueron. ¿Qué se hicieron? ¿Y por qué se fueron? Porque no soportaron la prueba del ego. La bendición llegó, pero los que no quisieron esperar, los que dijeron: yo tengo un título, yo porque tengo que estar aquí con estos, sudando aquí, orando y ayunando, yo tengo mucho que hacer. Y el ego se comenzó a llevar a uno y a otro hasta que se fueron 380. El día que la promesa llegó solo habían 120. Este peregrinaje de estos próximos 50 días tienen que ver con el trato con nuestro ego. ¿Qué hago en estos 50 días? Déjese de misticismos evangélicos. Ay, voy a hacer una cena con velas y con vino para celebrar la cena del Pesach. ¿Sí? Y en su corazón sigue siendo un prepotente, un soberbio y que no ha entrado en el tema. Sí. Nada más. Solo estoy tirando por arriba. Sí. O sea, ¿de qué me sirve hacer una cena de Pesach con elementos judíos? Porque ahorita hay una moda que la gente piensa que es que por tener un vaso judío, por tener un candelabro, ya tiene la energía metida en la casa. Es que no han entendido.
andan ahí con fetichismos evangélicos. Entonces hay muchos que están haciendo cenas y haciendo candeleros y haciendo velas y haciendo vinos. Pero hermano, escúchame esto, resentimiento. Como la independencia es fruto del ego, el resentimiento es fruto del ego. Porque el resentimiento es, un día alguien me hizo algo, pero yo no quise perdonar. ¿Por qué no quiero perdonar? Porque esa persona no se merece mi perdón. Y por eso ando resentido y ando amargado. Ojo, vengo a la iglesia, levanto las manos, me voy de la iglesia, pero sigo resentido. ¿De qué le está sirviendo venir a la iglesia? Hago la cena del Pesach, pongo candelero, pongo música, pongo la danza hebrea, pongo los panderetas, pongo la vela, pongo el vino, pongo todo, pero sigo con la amargura en mi corazón. Esa amargura es la levadura del pan. Te está dando el pan con levadura. Tiene que venir un cuarto programa, porque esto apenas está empezando. Yo necesito enseñarle a la gente que me escucha la pregunta vital que hiciste en este cuarto bloque. ¿Qué nos compete a los cristianos hacer en estos 50 días de preparación hacia una puerta espiritual que se va a abrir en el mes de Sivan, o sea, el mes de junio del 2016? Si este programa está llegando a su oído, es porque usted está dentro de los planes de Dios y porque Dios quiere trabajar algo en su vida como en la mía. Amén. Que dejemos de dar vueltas por el desierto, porque si usted lee Deuteronomio capítulo 1, Neri, dice Deuteronomio 1, y entonces Moisés dijo, ya bastante hemos rodeado este monte, mejor vamos para la tierra prometida. Hay gente que tiene 40 años de estarle dando vuelta al mismo monte del resentimiento. Sí. Y Dios viene y se te para hoy con una palabra profética para decirte, conozco el camino, te lo voy a mostrar a través de un programa de radio, a través de una voz que escuchas al otro lado. Si oyeres y obedecieres, Deuteronomio 28, sí, amén. Estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Amén. Este es su programa Plenitud, Neri, porque su vida es ahora. I'm made with you, and my soul sings out as your word flows down far away. I sing to you, and my heart cries holy, hallelujah, Father, you're near. Esto fue Plenitud, desde el Auditorio Martillos de Guerra en Pérez Celedón. No te pierdas nuestro próximo programa, Plenitud, porque tu vida es ahora. Es ahora, porque tu vida es ahora. Plenitud.